Trabajo experimental. Velocidad de las reacciones químicas. ¿Qué es la velocidad de una reacción química? En la vida cotidiana estamos familiarizados con el concepto de velocidad de los objetos y lo definimos como la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla. Cuando hablamos de la velocidad de una reacción química nos referimos a la variación en la concentración de los reactivos o de los productos en función del tiempo. Por ejemplo, la oxidación del hierro bajo condiciones atmosféricas es una reacción lenta que puede tomar muchos años, pero la combustión del butano en un fuego es una reacción que sucede en fracciones de segundo. Velocidad de reacción de pastillas efervescentes. Cuando la pastilla toma contacto con el agua, se produce una reacción química entre el bicarbonato y el ácido cítrico que provocan la producción de CO2, que se evidencia como una efervescencia. Mediremos la velocidad de la reacción de la pastilla a través del tiempo, siendo esta la variable dependiente. Los factores que influirán en la reacción química serán las variables independientes. Identificaremos cuatro variables: influencia de concentración, superficie de contacto, temperatura y presión. Todos los experimentos con respecto a pastillas efervescentes se harán con agua natural o agua de la canilla, que se mantendrá como variable constante y actuarán a presión ambiente o también conocido como reactor abierto. En los siguientes experimentos iremos modificando una variable independiente en cada caso para ir documentando cómo irán reaccionando los componentes. Además, corroboraremos las hipótesis del grupo sobre dichas reacciones. En el primer experimento, se usa una sola pastilla. No se modifica la variable dependiente de temperatura, la presión, la superficie de contacto o la cantidad de concentración. En el caso de la variable dependiente de temperatura, el grupo estuvo totalmente dividido, hipotetizando que el de mayor temperatura disolvería más rápido teniendo menor efervescencia, que simplemente reaccionaría más rápido o que directamente no habría variación. Sorprendentemente es el caso de mayor rapidez y mayor efervescencia. La principal razón por la que un aumento de temperatura aumenta la velocidad de reacción es que hay un mayor número de partículas en colisión, que tienen la energía de activación necesaria para que suceda la reacción, resultando en más colisiones exitosas. En el caso de superficie de contacto, se creía que la pastilla molida tardaría menos en disolverse y haría mayor efervescencia. Efectivamente, se disuelve más rápido, solo que tiene una efervescencia un poco menor. Esto es debido al hecho de que más partículas del sólido están expuestas y pueden ser alcanzadas más fácilmente por moléculas reactantes. Con lo que respecta al caso de variable dependiente de cantidad de concentración, el grupo nuevamente estaba dividido. Al tener más pastillas se decía que duraría más tiempo la efervescencia y reaccionaría más rápido, que reaccionaría más lento o que duraría lo mismo en disolverse hasta llegar a una saturación, haciendo mucho mayor efervescencia en el proceso. Muy cerca de la hipótesis se comprueba que tarda un poco más en disolverse, consiguiendo una gran efervescencia. Esto se debe a que la velocidad de reacción aumenta con la concentración. Como está descrito por la ley de velocidad y explicada por la teoría de las colisiones, al incrementarse la concentración de los reactantes, la frecuencia de colisión también se incrementa. Reacción entre bicarbonato de sodio y vinagre. El ácido acético del vinagre reacciona con el bicarbonato de sodio, una base, produciendo acetato de sodio, una sal, y ácido carbónico. El ácido carbónico es inestable y se separa en agua y en dióxido de carbono formando las burbujas. Se vierte bicarbonato de sodio en un tubo de ensayo con vinagre blanco. Durante la efervescencia se produce una reacción endotérmica. Una de las hipótesis que el grupo tenía era que aumentando la cantidad de bicarbonato aumentaría la cantidad de gas de la reacción, inflando en mayor medida el globo. En la comprobación, el exceso de bicarbonato acelera la efervescencia pero no aumenta la cantidad de gas producido. Al contrario, aparenta disminuir. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que para obtener la mayor cantidad de gas se debe poner partes iguales de vinagre y bicarbonato. Catalizadores. Se llama catalizador a una sustancia que se agrega para disminuir la energía de activación y, por lo tanto, aumentar la velocidad de la reacción. Una reacción con catálisis es aquella que transcurre gracias a la participación de un catalizador. El catalizador, si bien interviene en la reacción, se recupera inalterado al final de ella. Los catalizadores biológicos se denominan enzimas y aceleran la velocidad de las reacciones metabólicas para que éstas sean compatibles con la vida. La formación de la espuma blanca es oxígeno, que se desprende como uno de los productos de la reacción química de descomposición.
del peróxido de hidrógeno por acción de la enzima peroxidasa, que se encuentra tanto en el hígado como en la papa. El otro producto de esta reacción química es el agua, H2O, que se queda en el fondo del recipiente. El tubo de ensayo contiene 3 centímetros de papa triturada y se le agregan 2 centímetros de agua oxigenada. El tubo de ensayo tiene 15 centímetros de largo, por lo que podemos deducir que da como resultado un poco más de 10 centímetros de espuma. El segundo tubo de ensayo contiene 1 centímetro de papa triturada y 3 centímetros de agua oxigenada, completando de esta forma 4 centímetros de compuestos, dando como resultado un aproximado de 8 centímetros de producto o espuma en esta reacción.